qué bendición, hermanos, estar aquí alabando al que vive y reina. Amén, hermanos. Hermanos, los invito, si se ponen por favor de pie, hermanos, para poner la palabra de esta tarde en las manos del Señor, hermanos, para que el Señor sea glorificado, hermanos, en esta tarde. El Señor sea honrado, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor, bendito Dios y Padre. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, esta oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor, con el propósito de darte toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor, que te alabemos, Señor, que te glorifiquemos, Padre. Señor, así mismo, Padre, en esta tarde te queremos rogar, Señor, que limpies nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Que limpies mi vida, Señor, que me permita ser un instrumento en tus manos en esta tarde, Señor. Que tú, Señor, seas, Señor, poniendo carbones encendidos en mis labios, Señor. Para que todo lo que se hable aquí, Señor, sea solamente para darte la gloria y la honra, Señor, y para la edificación de nuestros corazones, Señor, en esta tarde, Padre. Señor, gracias por mis hermanos de la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis pastores, Señor, por sus familias, Señor. Guarda sus vidas, Señor, y fortalécelos en gran manera, Padre bendito. Asimismo, Señor, queremos rogarte, Señor, si algunos de mis hermanos salieron fuera, Padre, que tú bendigas su salir y que sea bendito su regresar también, Señor. Que seas tú, Señor, quitando toda piedra de tropiezo, toda cosa que no convenga en su camino, Señor, y que sean guardados, Señor. Por mis hermanos que estén trabajando, Señor, bendice sus vidas, Señor, a sus familias. Señor, a toda tu iglesia, Señor, derrama de tu bendición en esta tarde, Señor. Aún los que no pudieron venir por otras circunstancias, Señor, queremos rogarte, Padre, que tú los levantes, Señor, con poder, que tú bendigas sus vidas donde quiera que ellos se encuentren, Padre. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la iglesia, Señor, que estamos aquí reunidos, Padre. Muchas gracias, Señor. Yo te ruego, Señor, que tomes el control de mi vida, Señor. Que me utilices, Señor. Te lo suplico, Señor, que limpies mi vida en esta tarde, Señor. Que me permitas presentarme delante de tu presencia limpio, Señor. Pero principalmente que mi corazón, Señor, sea agradable a tu presencia, a tus ojos, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Recibe, Padre bendito, toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta tarde, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Si vas a tomar asiento, hermanos, por favor. Pues sí, hermanos, gracias a Dios por este día, hermanos, que el Señor nos dio de vida, hermanos. Gracias a Dios por su misericordia, que son nuevas cada mañana, hermanos. Qué bendición esta alabanza que acabamos de entonar, hermanos, su incomparable amor. Es digno de admirar, dice la alabanza. ¿Cómo no, hermanos, si el Señor dio su vida por amor a nosotros, hermanos, por amor a la humanidad? Y Él nos dio vida eterna, hermanos. Y el Señor quiere que estemos un día con Él, hermanos. Estar ahí en su presencia, hermanos, alabándole y glorificando su nombre, hermanos. Ver cara a cara al Señor, hermanos, va a ser una bendición. Pero tenemos que seguir adelante, hermanos. Dice que tenemos que esforzarnos. Le decía a José, esfuérzate y sé valiente. Porque, hermanos, pues como se ha dicho muchas veces, aquí vamos de paso, hermanos. Somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos, hermanos. El Señor dijo, voy pues a preparar morada para vosotros. Entonces, hermanos, nosotros pertenecemos allá, hermanos, en la Nueva Jerusalén, en el cual, hermanos, en este caminar que estamos aquí en este mundo, en esta tierra, hermanos, tenemos que seguir adelante, hermanos. Tenemos que seguir adelante porque al final de la carrera, hermanos, nos espera esa corona de vida. Amén, hermanos. Y
Yo me gozaba, hermanos. Antes de iniciar el servicio estaba platicando con un hermano allá atrás y yo me gozaba y todavía traigo yo ese gozo en mi corazón del día domingo, hermanos. Del día domingo yo me gozaba muchísimo con otros hermanos que vinieron de allá de Celaya, hermanos. Una bendición, que el Señor los bendiga donde quiera que ellos estén, hermanos. Y les digo que yo traigo ese gozo, hermanos, porque en un momento que estábamos alabando al Señor, los hermanos pararon de tocar y toda la iglesia estaba alabando a su Señor, hermanos. Y yo me ponía, tomé un silencio y puse a observar, a ver, hermanos. Y decía, Señor, qué bendición, Señor. Un día, Señor, cuando tú vengas, vamos a estar allá todos, hermanos, alabando al Señor, todos unánimes, hermanos. Diciéndole, Señor, tú eres santo, 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 Señor. Amén, hermanos. Porque ese es el plan de Dios, hermanos. Así vamos a estar allá en la eternidad, alabando al Señor, hermanos. Y se escuchaba la iglesia alabando al Señor. Hermoso, hermanos. Hermoso. Y el Señor me ponía en mi corazón de que vale la pena seguir adelante, hermanos. Vale la pena seguir adelante porque ciertamente hay pruebas, hay luchas, hay circunstancias difíciles que se presentan en nuestras vidas, pero tenemos que seguir adelante, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Como dice nuestro hermano, para atrás ni para agarrar vuelo, hermanos. Tenemos que seguir adelante, hermanos, porque al término de nuestros días, hermanos, vamos a estar con el Señor, hermanos. Vamos a estar un día allá alabando al Señor. Y es una bendición, hermanos, como todos los servicios. Por eso, hermanos, dice el Señor que nos esforcemos, hermanos, en buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, de descansar en el Señor, hermanos, cuando vengan esos problemas a nuestras vidas, esas enfermedades, hermanos. Dice el Señor, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, dice el Señor. Y en el Señor hay descanso, hermanos. El Señor da esa verdadera paz que solamente Él sabe dar, no como el mundo la da, hermanos. El Señor da esa verdadera paz, hermanos. Y hermanos, si me acompañan por favor aquí a Filipenses, hermanos, por favor. Qué bueno es el Señor, hermanos. Es muy bueno, hermanos, muy misericordioso. Decían los hermanos en los testimonios, tantas cosas que se escuchan en las noticias, pero nuestra confianza, hermanos, está en el que hizo los cielos y la tierra. Amén, hermanos. En Él está nuestra confianza, hermanos. En Él debe de estar nuestra confianza, hermanos, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén, hermanos. Y aquí en Filipenses, hermanos, 3:2 en adelante, hermanos, vamos a dar lectura, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Dice así, hermanos, amén. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermanos. El Señor quiere, hermanos, que nosotros sigamos adelante, hermanos. Que el Señor viene pronto, hermanos. Que no dejemos que el enemigo quiera ganar ventaja en nuestros corazones, hermanos. Porque muchas veces el enemigo quiere meter ese desánimo a nuestras vidas, hermanos. El enemigo, dice la palabra de Dios en Juan, que él vino a matar, robar y destruir, hermanos. Él quiere dividir, pero que el Señor lo reprenda en esta tarde, hermanos, porque el Señor quiere, hermanos, que todos nosotros, los que hemos sido comprados con su preciosa sangre, estemos un día, hermanos, allá delante de su presencia, alabando al que vive y reina, hermanos.
Por eso, hermanos, dice aquí, ¿saben qué, hermanos? Dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, hermanos. Jesús dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confía, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra confianza, hermanos, que el Señor vive y reina, y cuando hay circunstancias en nuestras vidas, podemos ir a Él, descansar en Él y tomar nuevas fuerzas, hermanos. Tomar nuevas fuerzas para seguir adelante, hermanos, porque miren, ahorita se me venía a la mente, hermanos, en una ocasión estaba viendo un reportaje en la televisión de una carrera, de unas noticias que pasaron, de un maratón. Y esta persona que iba ya para llegar a la meta, iba en primer lugar, tuvo una lesión y ya no pudo llegar. Entonces el otro compañero tuvo la oportunidad de llevarse el primer lugar. Pero lo que él hizo fue regresarse, tomar a su compañero y los dos cruzaron la meta. ¿Qué voy con esto, hermanos? De que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos, que el Señor nos ha comprado. Dicen en Romanos 5 que el Señor ha derramado de su precioso Espíritu Santo sobre nuestros corazones, hermanos. Y que tenemos que animarnos los unos a los otros, hermanos, a seguir adelante. A llegar a esa meta, hermanos, al final de nuestros días. Que si yo me quedé, hermanos, que ustedes me ayuden, hermanos. Que ustedes me animen a seguir adelante, hermanos. Que ustedes me oren por mi vida, hermanos. Ese es el plan de Dios, hermanos. Ese es el amor que el Señor quiere que tengamos los unos para con los otros, hermanos. Este hombre pudo haber pasado y llevarse el premio. Ahorita me acuerdo de un hermano que ya descansa en el Señor que decía, hermanos, el mundo no nos puede enseñar. Nosotros, hermanos, tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones y tenemos que animarnos, hermanos, tenemos que animarnos los unos a los otros, vernos, hermanos, animarnos, hermanos, pero con amor, hermanos, con amor, porque muchas veces queremos exhortar, queremos ayudar, pero muchas veces dice que de esta lengua es un miembro muy pequeño. Tenemos que tener cuidado, hermanos, pedir a Dios sabiduría, amor, tener amor, hermanos, porque aquí habemos muchos pequeñitos y habemos hermanos más grandes, hermanos, espiritualmente crecidos. Y podemos, en lugar de ayudarles, los podemos tirar, hermanos. Es algo muy delicado. Pedirle al Señor sabiduría, que nos dé sabiduría, amor, hermanos, para seguir adelante, seguir en la obra, creciendo todos, hermanos. Porque, hermanos, miren, acompáñenme por favor aquí en Isaías, por favor. Isaías 43, hermanos. Entonces, hermanos, les comentaba, el plan de Dios es ese, hermanos, que nos amemos unos a otros. Así como Cristo amó a la iglesia, hermanos, que se entregó, se dio. Y hermanos, así tenemos que animarnos los unos a los otros. Si ven que yo me estoy dejando de congregar, si ven que yo ya no vengo, y el día que me vean, hermanos, pues, anímenme. Ese es el plan de Dios, porque el enemigo es lo que quiere es destruir, hermanos. Él quiere dividir. Él quiere dividir, quiere destruir, porque sabe que le queda poco tiempo, hermanos. Sabe que le queda poco tiempo y él anda como león rugiente, quiere devorarnos, hermanos, pero tenemos que tomar esas fuerzas en el nombre del Señor, hermanos, para seguir adelante, hermanos, porque acuérdense que la lucha no es con carne ni con sangre, hermanos, sino contra principados de las regiones de maldad. Entonces, hermanos,
el enemigo, él no tiene misericordia, él quiere destruirnos por completo, hermanos. Pero el plan de Dios es darnos esa vida y vida en abundancia, hermanos, de tomar fuerzas, de tomar en Él esas fuerzas para seguir adelante. Porque dice aquí Isaías 43, hermanos, dice, del 1 en adelante, hermanos. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, dice el Señor, mío eres tú. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice el Señor. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor está con nosotros, hermanos. Muchas veces el enemigo avienta esos dardos a nuestras vidas, hermanos, haciéndonos creer de que estamos solos, que Dios no nos escucha, que como si ya cometí algún pecado, el enemigo empieza a trabajar, a querer ganar ventaja y decirme, ¿cómo te vas a presentar delante del Señor? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? ¿Cómo vas a ir a alabar al Señor? Hermanos, el Señor es fiel, hermanos. El Señor nos perdona, hermanos. Pero también nos dice, ¿sabes qué, David? Yo te perdono, pero ¿sabes qué? Mira, pues no lo vuelvas a hacer, para que no te vuelva otra cosa peor, dice el Señor. Por eso es muy importante, hermanos, de seguir adelante, hermanos, de esforzarnos, de correr esta carrera con mucha paciencia, hermanos, con mucho temor y temblor en nuestros corazones. Que el Señor ponga ese temor, hermanos, de aborrecer todo lo malo, hermanos. Que el Señor ponga ese amor en mi corazón, en mi vida, para poder amar a mi prójimo, hermanos. Pero principalmente yo tengo que amar primeramente a Dios, porque si yo no amo a Dios, ¿cómo voy a amar al Señor, hermanos? Pues el Señor es amor. Dios es amor. Yo muchas veces en mis oraciones digo, Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero amarte con todo mi corazón. Yo quiero estar un día contigo, Señor, estar en tu presencia. Ayúdame a estar preparado, Señor. Por si tú me llamas a cuentas este día, ayúdame, ten misericordia de mi vida, Señor. Algo, les voy a contar un testimonio rápido, hermanos. Cuando yo no conocía las cosas del Señor, lo que a mí me dio mucho temor fue eso, hermanos, que mi papá me dijo, David, ¿dónde quieres despertar un día? Yo no le entendía. Le digo, ¿cómo? No te entiendo. ¿A qué te refieres? Sí. ¿A dónde vas a ir después de que mueras? Pues yo le dije, pues al cielo. Me dice, no. Digo, ¿por qué no? Dice, porque estás en pecado, me dice. Y si tú mueres en pecado, me dice mi papá, ¿te vas a ir al infierno? Le dije, ah, caray, no. Me dio temor, hermanos. Y fue cuando, aparte de que tenía muchos problemas yo en mi vida, hermanos, y fue cuando mi esposa empezó a animarme a venir, porque yo no quería venir, hermanos. Entonces mi esposa se levantaba en las mañanas y se arreglaba y me decía, ¿sabes qué, David? Vámonos. Yo estaba acostado, no, yo no. Por fin me levantaba y ya nos veníamos, hermanos. Pero aquí el Señor tocaba mi corazón. El Señor quebrantaba mi corazón ahí donde yo me siento, hermanos. Quería llorar como un niño, pero endurecía mi corazón. Poco a poco el Señor fue tocando mi vida, hermanos. Hubo un tiempo que yo ya deseaba yo aceptar al Señor. Me acuerdo mucho cuando mi hermano Alejandro predicaba y hacía la invitación de aceptar al Señor. Hermanos, yo quería alzar mi mano, pero haga de cuenta que tenía como una tonelada de peso en mi mano que no podía levantarla, hermanos. Pero yo deseaba en mi corazón, pero no podía. Yo quería levantar mi mano yo quiero aceptar al Señor y no podía alzar mi mano, hermanos. Pero un día, hermanos, el Señor tuvo misericordia de mí, hermanos. Hicieron llamamiento, hermanos. Y aquí estoy, hermanos, para la gloria del Señor. Y yo le digo al Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero estar un día contigo, allá en esas calles de oro, hermanos.
en ese mar de cristal. Quiero estar en tu presencia un día y alabarte, glorificarte, decirte, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Pero tenemos que seguir adelante, hermanos. A pesar de las pruebas y de las luchas, tenemos que esforzarnos, hermanos, a seguir adelante para estar un día con el Señor. Que si ven que me desanimo, hermanos, anímenme, hermanos. Vamos a animarnos unos a otros. El Señor nos ha comprado, hermanos. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Y tenemos que estar todos un día, hermanos, estar con el Señor allá, hermanos, en su presencia, alabando al Señor, hermanos. Pero tenemos que esforzarnos también, hermanos. Dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Y sí, hay momentos, hermanos, que a veces hay situaciones difíciles. Pero pues, hermanos, ¿a quién más podemos ir, hermanos? Solamente al Señor, hermanos. Solamente al Señor vamos y Él es el que nos da la victoria, hermanos. Cuando vienen esos desánimos, esos ataques del enemigo, hermanos, vamos a Él y el Señor nos fortalece, hermanos. El Señor nos da esas fuerzas de seguir adelante, hermanos. Cuando vemos aquí los testimonios de los hermanos de cómo el Señor los sanó, de cómo el Señor los libró de un accidente, de tantas y tantas cosas, porque el Señor vive y reina, hermanos, porque nuestro Redentor vive, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que animarnos, hermanos, a seguir adelante, hermanos. Miren, me acompañan aquí en el Salmo 20, por favor. Muchas gentes, hermanos, confían en sus fuerzas. La gente que no conoce al Señor confía en sus fuerzas, confía en sus riquezas, ponen su confianza en otras cosas, pero menos en Dios. Pero nosotros, hermanos, que el Señor ya nos hizo libres, ¿verdad? El Señor nos hizo libres para su honra y su gloria. Y aquí en el Salmo 20, hermanos, en el versículo 7, hermanos, dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros ¿en quién, hermanos? En el nombre de Jehová nuestro Dios, amén. Dice, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, dice, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie, amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por nuestras fuerzas? No, hermanos, sino por la gracia y la misericordia de Dios estamos de pie, hermanos. Porque si fuera por nuestras fuerzas, yo creo que yo ya desde cuando me hubiera alejado, hermanos. Porque si hay luchas, sí, hermanos, sí las hay. Y a veces son fuertes, pero nuestra confianza debe estar en el Señor, hermano. En todo tiempo y en todo momento, hermanos. Nuestra confianza debe de estar en Él, descansar en Él, hermanos, para tomar fuerzas, hermanos, porque hermanos, no sabemos cómo o cuándo va a ser el día, hermanos, que el Señor nos llame a cuentas. ¿Cuándo va a ser el día que el Señor nos llame a cuentas, hermanos? Y si tenemos que estar preparados, porque si no, hermanos, los 7, 10 años que yo tuviera en el Evangelio, si en mi vida no estoy preparado, hermanos, si yo no empiezo a poner mi confianza en Dios y quiero buscar las soluciones por mis propias fuerzas, no, hermanos, no voy a lograr mucho, voy a tener pérdida en mi vida. Miren, hermanos, acompáñame aquí por favor en Hebreos 13, hermanos. Amén, hermanos. Hebreos 13, versículo 6, hermanos. Amén. Dice, el Señor es mi ayudador, dice, no temeré,
lo que me pueda hacer el hombre, hermanos. Amén. No temamos, hermanos, porque mayor es el que está en nosotros, hermanos. No temamos, muchas veces tenemos temor de que los hombres van a hacer y deshacer. No temamos, hermanos. No temamos, porque nuestro ayudador es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentador, hermanos. Él es nuestra fortaleza en el tiempo de debilidad, hermanos. Por eso vale la pena, hermanos, seguir adelante. Muchas veces, a mi parecer, muchas veces creo que estoy caminando bien, hermanos. Pero cuando yo vengo a la palabra, que es lámpara a mi vida, hermanos, cuando vengo a la palabra y veo lo que el Señor demanda de mi vida, y digo, no, Señor, pues entonces estoy mal, hermano. Estoy mal, Señor, porque yo pensaba que estaba caminando bien. Pero cuando, como su palabra es lámpara, hermanos, y su palabra es viva y eficaz, y su palabra dice, hermano, que es inspirada por Él, por el Señor, hermano, y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, propósito, hermanos, de fin de que el hombre sea perfectamente preparado para toda buena obra, hermanos. Entonces, cuando vamos a la palabra, por eso la importancia de escudriñar la palabra, hermanos. Porque aquí el Señor me va a decir, ¿sabes qué? Mira, tú piensas que estás haciendo las cosas bien, David, pero mira, yo digo esto, y digo, no, entonces estoy haciendo las cosas mal. A mí me gusta mucho un versículo que dice en Jeremías 6:16, dice: paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, buscar el buen camino. Muchas veces es necesario pararme, ver mi vida, qué estoy haciendo, cómo estoy caminando delante del Señor, cómo está mi comportamiento delante del Señor. ¿A quién quiero agradar? ¿A los hombres o a Dios? ¿Con quién quiero quedar bien? ¿Con los hombres o con Dios? Tantas cosas, hermanos. ¿El enemigo está ganando ventaja en mi vida o no está ganando ventaja en mi vida? ¿Me estoy alejando de las cosas del Señor? Tantas cosas, hermanos, que tenemos, que luego yo me pongo a pensar, a meditar, a ver mi vida y digo, Señor, tenme misericordia, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque estoy flaqueando en esto, y en esto, Señor. Ayúdame, Señor, a poner un temor reverente en mi corazón, Señor. Dame las fuerzas, Señor, de buscar tu rostro en las madrugadas, Señor. Dame esa hambre y esa sed de tu palabra, Señor, para escudriñar tu palabra en mi hogar y para atesorarla en mi corazón y ponerla por obra, Señor. Digo, Señor, ayúdame. Y el Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno y es misericordioso. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, hermanos. Miren, hermanos, me acompañan aquí a Deuteronomio, hermanos, por favor. Dios es bueno, hermanos. Yo he visto la mano de Dios, cómo el Señor pone paz en los corazones, cómo el Señor, cuando estamos aquí alabando al Señor, hermanos, en los servicios, cuando estamos en la oración, cómo el Señor nos da esa fortaleza, hermanos, para seguir adelante. Hay veces que venimos muy cargados, yo lo digo por mí, hermanos, situaciones que de repente se presentan allá afuera, hermanos, y el enemigo, hermanos, pues como les digo, empieza a trabajar, hermanos, empieza a trabajar, pero gracias a Dios que estamos aquí, hermanos, delante de su presencia. Y dice aquí Deuteronomio 31, hermanos, 31:6, dice así, hermanos:
esforzaos y cobrad ánimo, dice. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, dice el Señor. No te dejará ni te desamparará, dice el Señor. Amén, hermanos. Dice, no temas, dice el Señor. Cobra ánimo. No tengas miedo, dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará, dice el Señor, hermanos. Cobremos ánimo, hermanos, para seguir adelante y animarnos los unos a los otros. Porque estos tantos hombres aquí del Señor, hermanos, que pasaron tantas cosas, hermanos, y ellos permanecieron fieles al Señor, hermanos. Hombres que el Señor aquí nos puso como ejemplos, hermanos, de un Moisés, de un Abraham, hermanos, de un David, de un Samuel, hombres fieles al Señor, de un Pablo, de un Pedro, que a través de las circunstancias que iban a predicar estos varones, estos hermanos, y los apedreaban de tal manera que ya pensaban que estaban muertos y los sacaban fuera de la ciudad. Y ellos se levantaban y les decían, es necesario que a través de luchas y pruebas entremos en el reino de los cielos. Ver la vida de estos varones, cómo estuvieron delante del Señor, hermanos, animándolos los unos a los otros, esforzándose, hermanos. En las cárceles ellos no se quejaban, alababan al Señor, y esas puertas de las cárceles se abrían, hermanos. El Señor mandaba a su ángel y los sacaba, hermanos. Y el Señor es el mismo, hermanos. Dice que Él es el mismo hoy y por los siglos de los siglos, hermanos. El Señor no cambia, hermanos. No dejemos que el enemigo nos quiera desanimar, hermanos. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Miren, si me acompañan otra vez aquí atrás a Salmos, hermanos. Como estos varones en Salmo 27, hermanos. ¿Cómo ver esto a este varón de Eliseo, hermanos? Déjenme lo busco. Sí, de Eliseo, hermanos, cuando los sirios lo rodean y le dice a su siervo, no tengas miedo, dice, y ora y el Señor abre los ojos de su siervo y dice que había alrededor de Eliseo carros de fuego, hermanos, protegiéndolo, hermanos. Y el Señor así nos guarda, hermanos. Les comenté Salmo 27, hermanos. Miren, hermanos, 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén, hermanos. No temeremos, hermanos, porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué, hermanos? Porque he puesto al Señor por mi fortaleza. Porque he puesto al Señor por mi fortaleza, porque el Señor es el Todopoderoso, hermanos, y el Señor está con nosotros, hermanos. Porque el Señor es nuestro guardador, hermanos. Miren, hermanos, creo que escuché en los testimonios que decían el Salmo 91. Si me acompañan, por favor, aquí, hermanos, en el Salmo 91. Y es una verdad, hermanos. Este precioso salmo, hermanos, como toda la palabra del Señor, dice, amén, hermanos, ya estamos ahí. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío,
mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, dice. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque miren el 9, aquí está el 9. Esto va a pasar porque yo voy a poner esto, hermanos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, dice, al Altísimo por habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amén, hermanos. Dice, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a invocar al Señor en estas angustias, en esas tribulaciones. ¿Por qué? Porque al Señor vamos a clamar, hermanos. Tenemos que clamar al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque al Señor dice, me invocará y yo le responderé. Hermanos, el Señor responde, hermanos. El Señor oye la oración de sus hijos. Dice que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Jamás despreciará al Señor, hermanos. Por eso la importancia es siempre de estar en esta comunión, hermanos, delante del Señor, para agarrar esas nuevas fuerzas, para agarrar ese ánimo, hermanos, para seguir adelante. Mucha gente en estos tiempos, ya que se está acabando el año, hace muchos propósitos, pero hermanos, nosotros busquemos al Señor más, hermanos. Yo lo digo por mí, hermanos. Busquemos más al Señor. Tengo que enamorarme más del Señor, hermanos. Tenemos que enamorarnos más del Señor. Es necesario para cuando vengan esas situaciones a nuestras vidas, esos problemas, cuando vengan esas olas gigantes de problemas, hermanos. Ahorita se me viene a la mente una predicación que nos compartía nuestro hermano Díaz, estar bien cimentados en la roca, hermanos, que nuestros cimientos estén bien firmes, hermanos, en esa roca, hermanos, y no nos tumba en esas situaciones difíciles. Por eso tenemos que seguir adelante, hermanos. Miren, hermanos, me acompañan aquí a Hebreos, por favor. Hebreos 3, hermanos. Tres del 12 y 3, hermanos. Amén. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice, antes exhortarlos los unos a los otros, pero como les decía, hermanos, con amor, con sabiduría. Es necesario, hermanos, animarnos con sazón, hermanos, con mucho sazón para no destruir, sino para que el Señor sea glorificado en las vidas, hermanos, para que el Señor sea honrado, hermanos.
y así, hermanos, todos unánimes estemos un día delante del Señor. Vale la pena, hermanos, vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir esforzándonos, hermanos, vale la pena seguir desgastándonos, hermanos, vale la pena llorar, porque en todas esas tribulaciones, en todas esas angustias, podemos ver la mano del Señor, hermanos, cómo el Señor nos levanta y nos saca en victoria, hermanos, y volvemos a seguir caminando, que es el plan de Dios. Hacia adelante siempre, hermanos, no para atrás, adelante, hermanos. Adelante para que el enemigo, como dice, no endurezca los corazones, no nos engañe. Para un día estar ahí, hermanos. Yo tengo eso mucho en mi corazón, hermanos. Y es mi anhelo, yo creo que el de todos, estar un día con el Señor, hermanos. De estar un día con el Señor. Yo muchas veces platico con mi esposa y le digo, tenemos que animarnos, tenemos que esforzarnos más, le digo, mucho más. Porque el Señor demanda, hermanos, que tenemos que, dicen palabras pues muy fuertes y aquí están escritas, dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Dice, sed santo como yo soy santo, dice el Señor. Pero todo eso, hermanos, con ayuda del Señor nos va a ir sacando en victoria, hermanos. Vamos a ir de victoria en victoria. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es fiel y verdadero. Porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Por eso, hermanos, vale la pena seguir adelante. No desanimarnos, hermanos, no hay que desanimarnos, al contrario, vamos a animarnos, hermanos, vamos a animarnos a seguir adelante y que el enemigo sea avergonzado, hermanos, que el Señor lo reprenda en esta tarde, hermanos, y que sigamos adelante, hermanos, porque miren aquí en Primera de Corintios, hermanos, 15. Primera de Corintios 15, 58. Amén, hermanos. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, dice, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, hermanos, constantes, creciendo en las cosas del Señor, hermanos, creciendo en las cosas del Señor, porque para poder decir, Señor, heme aquí, Señor. Que el Señor diga, venid benditos de mi Padre. Estar nuestras lámparas que estén encendidas, hermanos, que estemos vestidos de boda, hermanos, no como esa parábola que el Señor dice que uno quiso entrar a las bodas y no estaba vestido, y el Señor dice que lo ataron de pies y manos y lo echaron fuera, hermanos, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermanos, vale la pena seguir adelante. Yo muchas veces me animo yo solo, hermanos, de seguir adelante, porque digo, Señor, vale la pena seguir adelante porque un día yo voy a estar contigo. Un día voy a estar contigo y voy a estar ahí alabándote. Voy a estar ahí y verte cara a cara, Señor. Y le digo, Señor, ayúdame, ten misericordia de mi vida, Señor. Mira que muchas veces yo no puedo con tantas cosas, pero tu palabra dice, Señor, que tú eres mi pastor. Que tú eres mi pastor y que tú me vas a ayudar, Señor. Hermanos, pues esto es lo que les quería compartir, hermanos, que nos animemos los unos a los otros, hermanos, de que el Señor viene,
que no dejemos que el enemigo gane ventaja en nuestras vidas. Que el Señor lo reprenda, hermanos, que nos amemos, hermanos, como iglesia, que nos animemos con el propósito, hermanos, de siempre que el Señor sea glorificado, hermanos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.